Y muchas gracias a todos los que os habéis conectado esta tarde. Ya sé que las agendas están cargadísimas en estas fechas y de verdad muchas gracias por dedicar este tiempo a debatir con nosotros y espero que debatáis de verdad, que preguntéis, que estéis todos muy envueltos en la conversación. Y creo que el tema que nos planteáis hoy es un tema que necesitamos comprender mucho mejor para poder actuar realmente. Y hoy tenemos con nosotros a dos grandísimos expertos en esto. Aprovecho también para comentar, por algunos de los que estáis conectados, sois parte del Hub Digital, del Clúster Digital, perdón. El Clúster Digital es simplemente un grupo de personas, de emprendedores, de startups y empresas que estáis innovando en distintos sectores a través de las tecnologías digitales. Me encantaría que hoy estos temas que se van a debatir, que tienen que ver con generar participación ciudadana, con crear ecosistemas de colaboración, que no solo nos den pie a muchas ideas, sino que de aquí puedan salir iniciativas de colaboración también. Así que le doy la palabra a Gorka, que nos va a presentar a los estupendos ponentes que tenemos, y así os dejo en la discusión. Fenómeno. Muchísimas gracias por la introducción. Bueno, también lo mismo, ¿no? Agradecer a las personas que han venido aquí y a las que espero que luego lo vean en diferido, porque también vamos a dar comunicación asíncrona ya que se está grabando, ¿no? el coloquio. Y también muchas gracias sobre todo a Almudena y a José Luis, ¿no? que se han apuntado a charlar hoy sobre este tema tan interesante que es el tema de la ética y los algoritmos, ¿no? Bueno, Almudena viene del mundo del derecho y del blockchain sobre todo, ¿no? en emprendimiento. Y ahora mismo pues su principal proyecto de blockchain es Blockchain Intelligence, ¿verdad? Que es bueno, una organización especializada en tecnología blockchain y en sobre todo el impacto que eso puede tener en la sociedad y en las organizaciones humanas y en ecosistemas de colaboración. Hizo sus estudios también en el Instituto Max Planck y bueno, aparte hizo su doctorado en Derecho allí y desde entonces pues ha estado a tope con el mundo tecnológico y el emprendimiento. También es cofundadora del Impact Hub, ¿no? Donde pues estamos intentando empezar esta línea de coloquios sobre inteligencia artificial y algoritmia, este clúster, que esta es la primera iniciativa que está tomando aquí al respecto, también gracias al Impact Hub por apuntarse a hacer cosas nuevas, ¿no? Como esto. Es miembro también de la Real Academia de Jurisprudencia y Ley, profesora del Instituto IE. Y bueno, es que si me pongo a listar, Almudena, la cantidad de experiencia que tienes en blockchain, pues... Pero vamos, que muchísimas gracias por estar aquí. Yo estoy encantado de tenerte como referencia en blockchain y en lo que es temas de legislación, ¿no? que es un punto muy interesante en el debate de hoy. Y por otro lado, pues tenemos a José Luis con nosotros, que es bueno, de formación matemático y también tuvo pues, su doctorado, ¿no? Estuvo licenciado en la Universidad de Oviedo y tuvo su doctorado en la Universidad Europea. Y también ha sido profesor en escuelas de negocio y de finanzas como AFI. Y desde entonces, pues también es emprendedor, estuvo trabajando en SAS y luego montó pues, su Neometrics, ¿no? Una empresa de analítica que luego adquirió el grupo Accenture, luego se pasó a la organización grande, que ha visto un poco pues, los dos panoramas, ¿no? El de grandes organizaciones y el de startups, y siempre relacionado por una o por otra con el algoritmo y con la inteligencia artificial. También, en cuanto a ética, pues es el presidente de ECIA, ¿no? Una organización sin ánimo de lucro que busca un poco pues, conservar el aspecto ético de la algoritmia, ¿no? Y está de reciente fundación, hace creo que un año, ¿no? Y bueno, también no para quieto. Ahora mismo su último proyecto pues, es Playground, ¿no? Del que, claro, yo estoy encantado porque también soy parte de esta, que es un poco innovar en consultoría para inteligencia artificial con un modelo abierto y colaborativo. Por otro lado, también pues, tiene experiencia en algoritmia visual con su empresa que fundó Dive, de algoritmia para imagen, ¿no? Y vídeo. Y estamos aquí pues, para tocar unos temas que creo que son pues, crecientemente interesantes, ¿no? Que tienen que ver con todo esto de la ética y los algoritmos en la sociedad. Así que voy a ir un poco al grano. La dinámica va a ser un poco tocar las preguntas y entre los dos pues, hacer un poco ping-pong de ideas y triangular opiniones y comentar todos estos temas. La primera pregunta, venga, se la lanzo a Almudena. Almudena, para centrar el debate, ¿cómo definirías para ti ética, así, en abierto? Para ti, en tu día a día, ¿qué es la ética? Bueno, ética es la disciplina que estudia el bien y el mal y un poco su vínculo con el comportamiento humano, diría yo, ¿no? Okay. ¿Qué consideramos bien y qué consideramos mal?
Me gusta, me gusta. José Luis, ¿tú qué opinas? ¿Estás en línea con eso o quieres añadir algo? Sí, sí, no, totalmente. Sí, sí. Totalmente de acuerdo y bueno, luego también está la cuestión de por qué hablamos de ética cuando nos referimos también a la inteligencia artificial, ¿no? Y esto tiene pues mucho que ver con el hecho de que precisamente por ser inteligencia, ¿no? Aunque no sea una inteligencia como la que estamos acostumbrados a entender, ¿no? O pueda interpretarse como una imitación, al final sí que va a tener que tomar decisiones, va a tener que hacer determinados juicios, resolver ciertos dilemas, ¿no? Que tienen ese punto moral. Y entonces pues entronca directamente con todo lo que es el estudio ¿no? De lo que es bueno, de lo que es malo y por consiguiente hay una conexión directa entre inteligencia artificial y ética. Claro, claro, es que esto me lleva a ver entonces si la ética más o menos la entendemos como esa labor entre toda una sociedad, ¿no? De definir qué es bueno y qué es malo, porque es muy difícil ya. Si añadimos a este puzzle qué es un algoritmo, ¿no? Esto te lo pregunto a ti, José Luis, ¿cómo definirías así, de alto nivel, una persona que no sabe nada desde arriba, un algoritmo de la manera más alto nivel posible? Bueno, un algoritmo realmente es un proceso que está compuesto por un número de pasos, ¿no? En los cuales en cada paso se ejecuta una acción y el resultado de esa acción puede determinar pues, cuál es la acción subsiguiente que se va a ejecutar, ¿no? Pero todo dentro de un modelo determinista, planificado y predecible, ¿no? En ese sentido. Es un conjunto de normas que tú vas aplicando y tal. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que es un algoritmo, que puede ser algo muy, muy sencillo utilizando esta definición, pues puede complicarse enormemente cuando esos pasos son muchos, cuando esos pasos pueden tomar diferentes bifurcaciones, diferentes alternativas en función de lo que está pasando. Y desde el punto de vista matemático, la gran revolución en los algoritmos de los últimos años ha sido el que los sistemas algorítmicos puedan establecer un proceso bastante autónomo, como decir, totalmente autónomo, de aprendizaje, ¿no? Con relación a lo que son los datos que van determinando pues, ese flujo, ¿no? que va siguiendo en términos de cuáles son los pasos que se ejecutan en cada caso y que hace cada uno de esos pasos de forma individual, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso, puede ser muy complejo y resolver problemas muy, muy difíciles, pero realmente es una sucesión de pasos lógicos. Suena algo que el gobierno de un país, ¿no? Toda digamos, la infraestructura de un gobierno y toda la maquinaria, viéndolo como una máquina, puede utilizar algoritmos, ¿no? En su toma de decisiones diaria. Entonces, ahí es donde entra en juego, entiendo. Esta me gusta para Almudena, porque es donde se empiezan a mezclar un poco los dos campos, ¿no? ¿En qué medida los algoritmos están cambiando la forma en la que hacemos democracia hoy en día, Almudena? Bueno, absolutamente. Yo empezaría por incluso remontarme un poco para tener un poco de perspectiva de cómo ha evolucionado y cuáles son los retos de la ética vinculada con los algoritmos. Es ponernos en que los algoritmos, tal y como nos ha definido José Luis, se utilizaban en entornos muy técnicos, muy tecnológicos, pero yo creo que la revolución de los últimos años es que cada vez se han ido utilizando paulatinamente más y más en el entorno de lo social, en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con las personas, con las organizaciones sociales y al final también con los estados y las relaciones entre los estados, ¿no? Entonces ahí es donde el valor del bien y del mal toma un papel más importante, porque si antes, hablando de ética, hablábamos un poco del bien y del mal en relación con el comportamiento humano, ahora hablamos del bien y del mal en relación con el comportamiento de, no sé si las máquinas en último lugar y entre medias de esas secuencias de procesos que nos llevan a un impacto en las personas, ¿no? a tener un efecto real sobre la vida de las personas y del funcionamiento de las sociedades. Entonces, esto significa que se pueden utilizar algoritmos, tanto directamente como algoritmos, como en inteligencia artificial, como al final en machine learning para que esa inteligencia artificial aprenda, como en el entorno de blockchain, como algoritmos de consenso, por ejemplo, en entornos multiparte. Esa nueva realidad requiere, tiene de nuevo sus riesgos y tenemos que fijar qué queremos, cómo queremos que funcionen y cómo queremos controlar si hacen el bien o no y cómo se toman esas decisiones, cómo son esos procesos y a dónde nos pueden llevar esos procesos. Y lo tenemos en el entorno corporate sobre todo, que es donde ha empezado, y por supuesto ahora en el entorno público estatal, absolutamente. Y es muy, muy relevante pues, para el funcionamiento de nuestras sociedades. Y podríais darme, cualquiera de los dos, algún ejemplo, ¿no? En el que en el gobierno de un país
pues se automatice cierta tarea o cierto proceso mediante un algoritmo y esto ya está empezando a suceder y a provocar ciertos debates éticos, ¿no?, a la hora de implementarlo? Sí, bueno, si quieres disparo yo primero. A ver, hay un caso que es muy comentado, ¿no?, que es el del procedimiento de evaluación del profesorado en Estados Unidos, ¿no?, que se basa, pues, en unos criterios que son suficientemente complicados como para que haya por detrás, pues, un algoritmo, pues, haciendo esos baremos y esa definición de qué es un buen profesor y qué no lo es, ¿no? Entonces, claro, ahí entramos de lleno en lo que decía Almudena, ¿no?, en un sistema de toma de decisiones más o menos automatizados, pero que puede tener una implicación gravísima, pues, en la vida de una persona, de un profesional, ¿no?, hasta el punto de que esa persona pueda seguir practicando su profesión, o porque no está dando los baremos de calidad que el algoritmo considera que son los estándares y los correctos, pues no le permita hacerlo, ¿no? Entonces, ¿quién establece que esos baremos son correctos? ¿Quién establece que el algoritmo tiene todos los datos para entender el problema en toda su amplitud y poder también ser capaz de considerar aspectos que quizá no son tan sencillos o tan tangibles y por tanto tan fáciles de trasladar a un sistema artificial, ¿no? Esto que te pongo como un ejemplo en el ámbito educativo, vale también en el ámbito educativo para lo que es la propia proceso de aplicación y de aceptación en una universidad, o vale para los sistemas de diagnóstico, o vale para los sistemas de incentivos o subvenciones para determinados proyectos empresariales, ¿no? O sea, hay un montón de ejemplos. Realmente pienses el campo que pienses. En el ámbito de lo público, y de lo privado, por supuesto, pero en el ámbito de lo público te encuentras que cada vez más se hace uso de algoritmos que pueden llegar a tomar decisiones, y es lo que comentaba, es decir, que hay un problema de base que es hasta qué punto un modelo es una simplificación de la realidad, y en ese trabajo de simplificar la realidad puedes quitarte, pues, partes muy, muy esenciales, ¿no? Entonces, ¿cómo determinas que realmente no se está cometiendo un error o una injusticia, o que estás arrastrando un sesgo histórico que discrimina a ciertos colectivos, por ejemplo, ¿no? Pues esos son casos bastante inmediatos, no son ciencia ficción, sino cosas que están pasando ya. Claro, esto Sí, también... yo diría ahí tal vez que el tema de los datos, ¿no?, porque al final todo proceso definido como algoritmo se basa en el uso de unos datos previos. Entonces, la acumulación de esos datos, la selección de esos datos, la sistematización o segmentación de los datos, y luego el proceso, o digamos la manera en que se mezclan esos datos y se ponderan y se establece el proceso, son tres elementos distintos que influyen. Cada uno de ellos, digamos, tiene su propia complejidad a la hora pero que influyen todos el proceso. Entonces, también hay que, yo creo, cuestionar este elemento en relación con la privacidad. O sea, cuanto más queramos desarrollar un sistema de inteligencia artificial basada en algoritmos, por ejemplo, que tenga una base de datos muy amplia, vamos a exigir la acumulación de esos datos. Y esto lo tenemos que contrarrestar con el valor de la privacidad, que a su vez está muy vinculado con la libertad individual. Entonces, ahí hay un poco también otro elemento. Si bien es verdad que en el mundo no algorítmico también se toman decisiones con menos datos, ¿no? Muchas veces, o con una selección más limitada, o también con, por supuesto, sus propios sesgos, ¿no? Pero que en esa lucha o en ese deseo de tener cuanta más base de datos mejor para poder afinar, si queréis, el proceso del resultado o tener el mejor resultado posible, hay un elemento que a veces obviamos, que es el de si queremos que se tengan tantos datos, ¿quién va a tener esos datos? ¿Qué derechos sobre esos datos para tener las partes que los reciben? Y todas esas temáticas vinculadas con el dato, privacidad, libertad. Y propiedad intelectual, ¿no? Al final también. Y el contenido que genera un algoritmo, ¿de quién es? ¿No? Este tipo de... Bueno, yo creo que el algoritmo, o sea, que el tema del algoritmo, de hecho, yo creo que se ha desarrollado enormemente en el ámbito de lo privado, más que en lo público en origen, y obviamente ahí hay también un binomio difícil de conciliar, que es el de nuevo, la privacidad con respecto al interés comercial detrás del uso de esos datos y al final, por supuesto, la propiedad intelectual. De hecho, esto todo se está introduciendo en la normativa europea de gestión de los algoritmos y de protección de la ética de los algoritmos.
Sí, yo aquí lo que comentaría es que mucha gente, probablemente hay gente que está pues, más alejada de todo este tipo de cuestiones, ¿no? De algoritmos, de tecnología, machine learning, inteligencia artificial, etcétera. Cuando le hablas de algoritmos, yo creo que la visión inmediata es, bueno, dentro de lo que es un proceso y que es una máquina, pues puede ser frío, puede ser objetivo y por tanto tiene una connotación inicial de justicia, ¿no? Luego, en la medida que son, digamos, objeto de la aplicación de algoritmos sobre ellos, cuando ya pues empiezan a ver pues, que se ven un poco las costuras a todo esto, ¿no? Y realmente, claro, es que no es así. Es que un algoritmo, tú desarrollas o aplicas un algoritmo a un problema real, para lo que sea, para clasificar, para predecir, para optimizar, para determinar las causas de lo que sea, ¿no? En el propio proceso está lleno todo el proceso de decisiones que toma una persona también. Y no solamente el algoritmo también, pero también las personas. Es decir, lo decía Almudena, ¿no? ¿Qué datos utilizamos para entrenar? O sea, ya en la propia elección del dato podemos estar cometiendo ya el pecado original del algoritmo, ¿no? Podemos estar ya sesgando o haciendo que el resultado ya venga contaminado de partida. ¿Cómo damos determinada ponderación a determinada combinación de variables o una determinada variable en cuestión? O sea, hay un montón de decisiones que se toman y que tienen impacto, ¿no? Y hay cuestiones que pueden tener impacto y además cuando están sobre todo en el ámbito público pues pueden ser muy controvertidas porque pueden atentar contra los principios de igualdad, ¿no? que tenemos como sociedad. Cuando están en el ámbito de la empresa, pues yo siempre pongo un ejemplo y es, en las empresas hay dos tipos de decisiones, ¿no? Las estratégicas, que son pocas, pero que tienen un gran impacto, y luego las más tácticas, las más operativas, que son miles o millones de ellas, tomadas muchas de ellas cada día, y que tienen un impacto pues, más reducido, ¿no? A nivel unitario, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos un modelo de comportamiento que determina a qué clientes ofrecer un producto o con qué precio y este tipo de cuestiones, pues estamos ahí. Son decisiones muy tácticas, muy operativas, cliente a cliente, en un modelo totalmente personalizado, ¿no? Pues sucede que las personas que toman las decisiones, las microdecisiones que se toman durante el desarrollo de un algoritmo y que luego condicionan esas microdecisiones que van a llegar a los clientes, en muchos casos son personas que tienen capacitación técnica, pero no capacitación de negocio, no tienen a lo mejor una trayectoria, una comprensión de lo que es el negocio, ¿no? O sea que se pueden llegar a dar situaciones donde dices, bueno, estoy permitiendo tomar decisiones de forma implícita a la hora de determinar cómo me voy a relacionar con mis clientes o cómo voy a hacer ciertas propuestas de valor, donde hay una desconexión entre el conocimiento de negocio, que es el que debería ser, ¿no? El entendimiento del problema en una visión más integral, y lo que es la capacidad técnica para ejecutar o quién está ejecutando realmente, ¿no? Entonces, hay un punto que es fundamental y que yo creo que además engarza muy bien el mundo de la inteligencia artificial con el blockchain, entre otras cosas, ¿no? Que es el gobierno de toda esta inteligencia y todos esos procesos que hay por detrás que hacen que pasemos de un problema a cuáles son los diferentes pasos que hemos tenido que seguir para resolverlo, ¿no? Y que permitan tener una transparencia y una trazabilidad de todo esto, ¿no? Es muy importante también. Sí, yo creo que, o sea, a mí me gustaría poner un ejemplo muy práctico con el que yo me he tenido que enfrentar, al que yo me he tenido que enfrentar, que es la elección o la decisión sobre si en banca si se da un crédito o no, y el uso de mecanismos de inteligencia artificial que incluyen el estudio de la biometría y del comportamiento registrado a través de la biometría para la toma de esa decisión. La duda ahí era el trabajador de la banca que toma esa decisión también hace el mismo proceso, o sea, acumula datos, elige esos datos en base a unos criterios que el banco previamente ha determinado y desarrolla un proceso de decisión con esos datos y llega a una conclusión, ¿doy el crédito o no doy el crédito? Ahí hay elementos, me cuesta incluso hablar de ello, hay elementos como el origen nacional de la persona que pide el crédito, su nerviosismo a la hora de explicar el proyecto para el que está pidiendo ese crédito. Esos son elementos, y José Luis seguro que puede desarrollar esto mucho más que yo porque lo ha hecho, de hecho, en términos prácticos y lo haya desarrollado, ¿no? ese tipo de software. Esa detección del nerviosismo de la persona por una máquina y su gestión y su utilización para la toma de decisión del proceso, ¿la consideramos ética? ¿La queremos o no la queremos? ¿Es distinta al proceso que se desarrolla de forma humana? ¿Solo porque es a lo mejor más eficaz o porque a lo mejor dudamos sobre si es eficaz o no? ¿O nuestras dudas son porque, como era en parte en este caso,
porque esa decisión nos la da un algoritmo de una empresa software, que es un tercero distinto al banco, que no me termina de explicar bien cómo desarrolla ese algoritmo. Entonces no tengo transparencia, es como una caja negra que me escupe, si queréis, o que me emite un resultado, pero yo me tengo que fiar de que ese proceso tiene esos elementos éticos que considero mínimos como para considerar ético el proceso en sí mismo, ¿no? Pues no, que no haya discriminación, básicamente que se cumplan los principios que están determinados, y podemos coger eso siempre como principio, en la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Que es algo que también está de nuevo en la propuesta de regulación de inteligencia artificial del Parlamento Europeo de la Comisión y en todo el trabajo que se está haciendo en el entorno institucional europeo al respecto. Bueno, nuestra primera base es esa, no queremos discriminación por sexo ni por raza, ¿no? Pero ¿estamos seguros de que eso se cumple? O sea, por un lado tenemos que tener, yo creo, un criterio sobre qué no queremos que haga, cómo no queremos que sea el proceso, para evitar comportamientos sobre los que tenemos un consenso social sobre el hecho de que no son éticos, y luego tenemos que poder supervisar que realmente lo que se haga en esos entornos realmente esté cumpliendo con esos principios éticos o no los esté violando en el proceso. ¿Y se puede conseguir? O sea, que os pregunto a los dos, ¿eh? ¿Esto es posible? O sea, ¿podemos llegar a un punto en el que consigamos unos algoritmos que se comporten de manera que a la mayoría nos parezca ética y correcta y que tomen las decisiones de forma más eficiente que las personas? ¿Qué opináis? Sí, a ver, tú tienes, cuando hablamos de ética desde el punto de vista del algoritmo, ¿no? O sea, hay una cuestión que es más, ¿cómo diría? Es más filosófica, ¿no? O es más de planteamiento general. Por ejemplo, una cuestión un ejemplo es lo que comentaba Modena, ¿no? Es obvio que si utilizas la imagen, pues ya puedes estar infiriendo pues, el género, la raza y por tanto ahí ya tienes elementos que son ya de por sí, de forma bastante explícita y bastante clara, pues son no aceptables, ¿no? para este tipo de cuestiones. Pongo otro ejemplo, ¿no? Tú lo conoces, Gorka, porque lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Pero en Oriente Medio, las autoridades de Oriente Medio nos pedían un sistema de monitorización de escuelas de niños de 14 y 16 años, ¿no? Para, a través de ciertas cámaras con una muy alta resolución y cuando la distancia con el sujeto, con el estudiante en este caso, era suficientemente corta, las cámaras incluso permitían hacer un análisis de retina, ¿no? Un análisis de retina, un análisis de la pupila, ¿no? Movimientos de la pupila, dilatación, etcétera. ¿Para qué? Para identificar el consumo de estupefacientes, ¿no? Claro, eso es una cuestión que a lo mejor en el marco legal del país y tal, pues puede tener todo el sentido, ¿no? Incluso pueden plantear que se trata de evitar pues, la drogadicción juvenil, que es un problema importante en estos países, o sea, la finalidad incluso puede ser positiva, pero como empresa europea creo que tienes que plantearte cuál es el impacto que esto que tú desarrolles puede llegar a tener cuando el uso no es tan naif o tan ingenuo, ¿no? Como el que se puede plantear inicialmente, o tan positivo, ¿no? Eso por un lado, eso en cuanto a intencionalidad, ¿no? Que es lo que puede también representar un problema, ¿no? Y luego la otra cuestión es a nivel más técnico, que es, oye, el sesgo. El sesgo no existe solo, por ejemplo, en cuanto a género, porque utilices el género de una persona. Se puede obtener implícitamente pues eso, a través de la imagen, o se puede obtener implícitamente a través del comportamiento. Con un GPS, simplemente conociendo los hábitos de comportamiento de una persona, puedes inferir con una alta probabilidad qué género tiene. Hay un estudio muy interesante que veía yo el otro día, luego volveré sobre él porque lo buscaré cuando pueda hacer un poco de búsqueda, pero que te hablaba precisamente de qué tipo de información en términos de género, raza, religión, afiliación política, etcétera, etcétera, podía tener una persona únicamente a partir del análisis de su flujo de comunicación y de actividad en una red social que era Facebook. Y el grado de información que podemos tener es brutal, ¿no? Entonces, bueno, factores como el sesgo de forma no explícita, utilizando directamente las variables que determinan género, sino de forma indirecta, el establecer si el modelo que estamos utilizando es explicable, si es transparente, si me puede determinar por qué toma la decisión, ¿no? De que está tomando en un momento determinado, si lo puedo modificar, si puedo saber quién es el responsable de cada parte del proceso que se ha seguido, ¿no? Bueno, todo eso son cuestiones que se pueden, de alguna forma, en un checklist se pueden valorar, ¿no?
¿Eso implica que el algoritmo es 100% seguro, que no va a haber? Pues no, porque lo que decía antes, la complejidad que tienen es tan alta que puede haber cierta combinación de factores que nunca se ha probado y puede hacer que el resultado de un algoritmo pueda llegar a ser negativo o no, o, digamos, no muy ético, por decirlo de alguna forma, a pesar de que hayas cumplido estas condiciones, ¿no? Pero al menos sí existen elementos para poder al menos tener un test de resistencia, ¿no? De que el algoritmo pues, tiene un diseño pues, adecuado, ¿no? Es que a lo que iba con la pregunta de si es posible, ¿no?, conseguir un algoritmo ético, es si es posible, alguien lo va a hacer al final, en cada sector. En el caso de los créditos, en algún momento, pues una entidad bancaria conseguirá un algoritmo que sea ético, que funcione y que sea al final mucho menos costoso que tener a personas tomando esas decisiones a diario constantemente. Entonces, ¿es en vuestra opinión realista pensar que de aquí a, qué sé yo, 20, 40, no lo sé, la ventana de tiempo, pero llegará un momento en el que la mayoría de esas decisiones en nuestro día a día las veamos tomadas por algoritmos? Concesión de créditos, acceso a una universidad, acceso a un puesto de trabajo, etcétera. Bueno, es que yo creo que depende mucho de la ventana temporal. Es que 30, 40 años es muchísimo tiempo. O sea, lo que podemos ver en 30 años puede ser algo ahora mismo inimaginable, ¿no? Y creo que no hay que estar lejos, ¿eh? Yo creo que ya estamos un poco ahí. Es decir, lo que comentaba antes, yo creo que sea el ámbito de la empresa privada, sea el ámbito de la administración pública, cada vez más son las áreas donde los algoritmos tienen influencia y se están utilizando. Entonces, para mí la respuesta es sí, indudablemente, y en la medida que transcurra el tiempo, pues esto irá a más, no irá a menos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Almudena? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que ya tenemos una realidad social claramente basada en la algoritmia, en la inteligencia artificial, en el uso de blockchain, que también usa algoritmos, o sea que no nos tenemos que ir ni tan lejos, ¿no? Otra cosa es la dimensión social, estatal, pública, pero absolutamente tenemos, yo creo, una realidad basada en la algoritmia. Para mí, una cuestión interesante es que, o sea, yo creo que ahora mismo el dilema de la ética llevamos ya unos años tratándolo y abordándolo ad hoc, individualmente o sectorialmente también, ¿no? Hay muchos manifiestos éticos sectoriales, hay unidades de cumplimiento normativo de las empresas en las que se ha incluido un código ético del uso de algoritmos de inteligencia artificial y tal. O sea, hay una realidad social que también está abordando, social y sobre todo en el entorno empresarial, que está abordando ya desde hace algún tiempo este tema, y todos los días se toman decisiones como la que os he mencionado antes. ¿Aceptamos este software o no? ¿Lo usamos o no lo usamos, ¿no? Y yo creo que ya estamos incluso más allá. O sea, la realidad que tenemos en Europa es, o sea, nosotros tenemos un marco ético y ya se supera cuando tienes la inclusión de normas relativas al uso de inteligencia artificial. Y ahora mismo ha salido hace una semana escasa la propuesta de regulación de inteligencia artificial del Parlamento Europeo, que incluye normas éticas por un lado, y ahí han incluido prácticamente todo lo que ha mencionado José Luis, pues que esté basada en el ser humano, que esté desarrollado por el ser humano, que haya seguridad, transparencia y responsabilidad derivada del uso, salvaguardias contra la parcialidad, contra la discriminación, este tipo de cosas, ¿no? Derecho a la reparación, o sea, ya un grupo de elementos clave, que se respeten la Carta de Derechos Humanos de Europea, en fin. Ahí hay una serie de cosas. Hay un segundo elemento que son la definición de reglas de responsabilidad civil por las consecuencias derivadas del uso de inteligencia artificial y tecnologías vinculadas, que son básicamente los algoritmos. Hay todo un planteamiento de regulación vinculándolo con la propiedad intelectual. O sea, ya no estamos tanto hablando de qué queremos ser, si queremos ser éticos o no queremos ser éticos. Ya en nuestro entorno regulatorio inmediato, que es el europeo, vamos a tener un marco de exigencia de un comportamiento que tiene ya unas bases éticas definidas. Claro. Claro. Has mencionado el blockchain. Voy a saltar un poco a un caso concreto, que es una pregunta que yo quería haceros hoy, porque venía dándole vuelta esta semana y últimamente pues estoy leyendo mucho de algoritmos generativos, porque se habla mucho de los algoritmos, el factor humano, etcétera, la creatividad. Bueno, hay algoritmos que pintan cuadros, que hacen imágenes realistas de personas que no existen, de animales que no existen, básicamente aprendiendo de una imagen que ya existe, ¿no? de un cuerpo muy grande, de imágenes que existen.
Entonces, esto de una imagen vale más que 1000 palabras, al final, para un juicio o para cualquier... va a dejar de ser cierto. Yo no me puedo creer lo que veo ya, ¿no? Un vídeo puedo poner la cara de otra persona y va a llegar a ser hiperrealista. Esto es un problema, ¿no? Pongamos, si hubiese una denuncia de un accidente de coche o cualquier tipo de asunto que generalmente con una imagen se justifica, o con un vídeo, es una prueba fehaciente, o con una grabación. Un algoritmo puede generar la voz de una persona. Esto es un problema. ¿Cómo creéis que se va a solucionar este problema? Bueno, a ver, el problema, hoy por hoy con la tecnología, y esto también es una cuestión que conoces, ¿no? O sea, se puede utilizar también tecnología para identificar que una tecnología ha estado manipulando un vídeo, ha estado modificando una cara, ha estado creando un contenido sintético. Sí. Volvemos al problema del tiempo. O sea, todas las preguntas que nos hagamos desde el punto de vista de la privacidad, de la ética, de lo que tú quieras, de la seguridad, todas tienen que ir referenciadas a un momento del tiempo, ¿no? Entonces, hoy por hoy todavía tenemos capacidad para poder hacer algoritmos que identifican si otros algoritmos han modificado un contenido, pero cada vez es más complicado. Entonces, evidentemente sí, estamos hablando de un problema importante y con difícil solución en el medio plazo. ¿Tú qué opinas, Almudena? Lo que apuntaría tal vez es que tenemos una responsabilidad social muy importante en adaptar nuestros entornos de seguridad de la sociedad, como es por ejemplo el entorno judicial, a la nueva realidad tecnológica, que creo que se aborda todavía insuficientemente, ¿no? Y que hay que tecnologizar la justicia para que realmente podamos utilizar para bien todas las oportunidades que la tecnología nos ofrece, porque yo creo que centrarse mucho en los riesgos, y yo lo hago mucho por mi digamos, mi entrenamiento, pues he sido reguladora y también pues, jurista y tal, pues siempre estamos muy centrados en los riesgos y yo creo que es muy importante tenerlos en cuenta, pero siempre hay que un poco equilibrar la balanza con las oportunidades, ¿no? Y tomar una decisión sobre socialmente qué consideramos, si el riesgo es suficiente como para parar la oportunidad o no, ¿no? Y ahí, pues, oye, tenemos también un montón de marco regulatorio de, oye, defensa del consumidor, por ejemplo, ¿no? De los derechos de los consumidores. Pues, hombre, se ha puesto encima de la mesa y se ha desarrollado todo un marco regulatorio ahí porque se ha considerado que es la parte débil de una relación y que queremos protegerla. Y desde luego que tenemos que hacerlo, pero no queremos parar la relación con los consumidores, ¿no? Pues esto es un poco igual, no queremos parar el desarrollo de la tecnología, el uso de la tecnología, creo que tiene unos valores, en concreto aquí me vuelvo yo un poquito a mi blockchain, de inclusión social espectacular, de abordaje de mercados nuevos, de mercados en la base de la pirámide, de mercados que no están abastecidos porque ahora mismo no son interesantes para comercialmente, porque hay un alto riesgo país o porque no son interesantes y que una tecnología como blockchain, que también incluye un algoritmo, tiene un papel que jugar importantísimo con impacto claro en la vida de esas personas, ¿no? O cómo nos permite desarrollar nuestra democracia, nuestras decisiones colectivas con mucha mayor participación, con más seguridad en la participación ciudadana. Desarrollar entornos, como mencionaba María al principio, colaborativos, seguros, en los que además tracemos la colaboración que cada uno aporta y su valor y lo vinculemos con también de nuevo propiedad industrial, intelectual y generemos derechos. O sea, todo eso es un mundo de posibilidades apasionante que podemos utilizar, por supuesto, para el desarrollo social, por supuesto, para el bien del ser humano, para la mejora de nuestras relaciones sociales, para el impulso de aquellos más desfavorecidos. O sea, pero claro, los riesgos, en este caso yo creo que tienen como una naturaleza que nos da la sensación de urgencia y de gravedad, porque directamente se vinculan con la privacidad, con la libertad individual. Yo creo que ese es el tema al final con la toma de una deriva de decisiones sociales que no estén basadas en el bien del individuo, sino claro, un poco en el bien comercial o en intereses políticos determinados sin posibilidad de ser contrarrestados. Entonces tenemos que fortalecer las instituciones que están digamos, protegiendo esos valores para que sean capaces de abordar estos nuevos retos tecnológicos que creo que no estamos ahí para nada, ¿no? Creo que, por ejemplo, deberíamos pensar en un supervisor de desarrollo tecnológico, de algoritmos,
a nivel nacional o regional, europeo, lo que sea. Deberíamos, o sea, bueno, y se está planteando también en el entorno de la OCDE, pero que son temas, oye, la justicia, lo mismo que tú mencionabas, es que es muy importante que haya una capacidad de abordaje de los temas tecnológicos, que se pueda utilizar blockchain, que la justicia entienda lo que es que un documento o que una decisión ha sido tomada con base en una tecnología como blockchain, que nosotros estamos en Blockchain Intelligence, de hecho tenemos todo un instituto jurídico dedicado a eso, que trabajamos con el Poder Judicial para que básicamente comprendan la tecnología, su funcionamiento, le pierdan el miedo y también detecten los posibles riesgos y trabajemos colectivamente en su abordaje. Pero eso es yo creo que eso es un deber que tenemos colectivo y que trasciende lo privado y llega, por supuesto, a las estructuras institucionales. ¿Está la educación preparada en Europa para, como maquinaria, generar una fuerza de trabajo que dentro de 10 años rinda y defienda pues, los intereses de la sociedad dentro de 10 años y del individuo y las libertades del individuo? ¿Qué opináis? A ver, si quieres, empiezo contestando yo. Creo que había un informe, ¿no?, de hace algunos años en Estados Unidos que hablaba de cuál era la distancia, el tiempo, ¿no?, que sucedía entre una innovación y que esta innovación impactaba determinadas industrias, ¿no? Entonces, pues hablaba de la industria, pues, de los medios de comunicación, de la industria farmacéutica, y ponía dos industrias como las más lentas en la adopción de innovaciones. Una era la construcción y otra era la educación, ¿no? Entonces, a ver, es evidente que en los últimos tiempos los cambios que se están haciendo en educación también son tremendos, ¿no? Con todas las plataformas, ¿no?, la posibilidad de hacer un autoaprendizaje y tal, y ser autodidacta de una manera pues mucho más sólida, ¿no?, de lo que ha sido posible nunca, ¿no? Yo recuerdo cuando terminaba la carrera, en el año 95 fue, yo hice matemáticas, yo lo que veía era que había una distancia enorme entre lo que se necesitaba en el mundo real y lo que yo había aprendido en formación como matemático, ¿no?, que en gran medida tenía que ver con un conocimiento que rondaba pues, por los años 70, ¿no? Yo creo que esto ahora, este gap quizás se ha reducido, no es comparar los 70 con los 90, es decir, terminan ahora los alumnos con una formación que tenga que ver con el estado de conocimiento de los años 90, sobre todo en el ámbito computacional, me refiero ahí probablemente bastante mayor. Lo que pasa es que aunque el gap sea menor, como las cosas pasan tan rápido, pues sigues teniendo un gap de conocimiento brutal, entonces necesitas incorporarte también al mercado laboral e ir reactualizándote constantemente, igual que los que ya somos más mayores, ¿no?, y tenemos una cierta experiencia, pues esa labor de reactualización, si no queremos quedarnos atrás, la tenemos que hacer, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿está dando respuesta el sistema educativo a los perfiles que se necesitan ahora? Yo creo que no, en lo que es la formación reglada más digamos, tradicional, en todo lo que son pues, programas de posgrado, ámbitos ya más de investigación, pues cursos de especialización que se van produciendo después de tener una cierta formación de base, pues bueno, yo creo que sí, pero indudablemente se requiere la experiencia práctica que te da el ámbito laboral también en este caso, ¿no? Yo creo que está por delante en el ámbito tecnológico, incluso que en muchos casos que la academia, ¿no? A mí ahí sí me gustaría apuntar, bueno, no puedo estar más de acuerdo, 100% suscribo. Es que es un tema que a mí me preocupa, me apasiona y me parece fundamental. Y yo, o sea, la respuesta corta sería no. Creo que no está preparada el sistema educativo para abordar los retos actuales, ni en los aspectos técnicos, si me puedo permitir juzgarlo, que seguramente no, pero bueno, eso es el feedback que recibo del mercado, y sin duda no en la educación humanista tampoco. Creo que necesitamos muchísimo más perfiles híbridos, creo que necesitamos mucho más que todos los perfiles humanistas tengan mucho más conocimiento, aunque sea conceptual, aunque sea y práctico también, de elementos tecnológicos, porque es nuestra nueva realidad y no podemos vivir en otra película diferente. Creo que la universidad y la formación reglada absolutamente, creo sinceramente y con tristeza lo digo, ha fracasado en su función principal.
tanto en el ámbito de la formación como en el de la investigación, porque no hay una transferencia. Claro que hay intentos y hay centros y hay programas y hay una política pública definida para eso, pero yo creo que no funciona suficientemente bien el vínculo entre la realidad social, humana y empresarial y el trabajo académico y de investigación en las universidades. Nosotros creamos en Blockchain Intelligence, creamos el Law Institute, el Instituto Jurídico de Blockchain, porque estando yo en contacto con las startups que estaban desarrollando proyectos blockchain, en la mayoría de los casos con grandísimo impacto social, y siendo muy interesantes, estaban definiendo sus proyectos de manera que no eran viables porque no estaban ajustados al marco jurídico y regulatorio actual. Por tanto, iban abocados al fracaso en algún momento y estaban gastando dinero, tiempo y recursos para al final no poder ser desarrollados porque no encajaban con la regulación. Y no encajaban con la regulación porque blockchain es un paradigma nuevo tecnológico y la regulación va siempre por detrás de la sociedad. O sea, cuando hay un problema, se genera una situación, cuando hay un problema, se regula y tenemos un marco regulatorio que evita los problemas y facilita el buen funcionamiento social. No, el paradigma blockchain no encajaba. Por tanto, era necesario, primero, que los juristas entendieran blockchain, que de alguna manera hicieran una interpretación de la normativa actual que permitiera esos proyectos o esa nueva realidad tecnológica, pero manteniendo un poco los principios, manteniendo absolutamente, digamos, los principios sobre los que se fundamenta la regulación. Y eso exige pues, un trabajo de entender la regulación y hacer ese esfuerzo interpretativo, en muchos casos muy exigente. Hace 3 años montamos el curso de experto legal en blockchain, experto legal y compliance en blockchain, tal. Hasta este año no ha habido alternativa a nuestra propuesta. No era nuestra intención convertirnos en una escuela, era el ver que había una necesidad en el mercado de que esos proyectos, esas startups fueran acompañadas por ese conocimiento jurídico y por ese asesoramiento jurídico y que no hubiera juristas preparados, juristas que entendieran la tecnología, que pudieran hacer esa labor interpretativa. No existían, había un gap total entre la necesidad del mercado para desarrollar la tecnología con un impacto económico y social y la formación de los juristas que estaban en ese mercado y la formación de los reguladores y supervisores que tenían a su vez que autorizar esos proyectos, que dar la luz verde y todo eso. También hicimos un sistema de becas para el sector público para formar a los reguladores y supervisores y que pudieran pues tener una base mayor para enfrentarse un poco a esa nueva realidad en sus decisiones de autorización de proyectos, etc. Pero era una iniciativa privada derivada de una necesidad de mercado y habiendo, yo creo, pues tanta institución educativa y con todo mi respeto por su labor esencial de desarrollo conceptual, de formación básica, que es absolutamente necesaria y que lo hacen fenomenal y que yo me siento muy vinculada con este entorno académico, y que lo he mantenido siempre en mi carrera, siempre un vínculo siempre he trabajado en el mundo académico en paralelo con el entorno privado y me parece que no es suficiente, o sea que hay que hacer un esfuerzo de nuevo social muy grande, igual que en el entorno de la justicia, en el entorno del sistema educativo de forma absoluta y empezando en los colegios además. Y me gusta. Una cuestión que, subrayando lo que dice Almudena, que estoy muy en línea con eso. Fíjate que yo una de las experiencias que han demostrado más esa distancia que hay entre el ámbito técnico, el humanista y la posibilidad de combinar ambos, ¿no? Para resolver problemas, es lo que estamos viviendo ahora con el COVID. O sea, conocemos bien parte de la historia, ¿no? Porque estamos muy activos en todo el tema del desarrollo de las aplicaciones estas de contact tracing, ¿no? El COVID, este tipo de cuestiones. Pero yo desde el punto de vista, o sea, personalmente, y como matemático, o sea, cuando yo veo el enfoque que se da desde el punto de vista epidemiológico, estadístico a la cuestión, me genera una sensación de mucha frustración porque se está haciendo un análisis o se está teniendo una aproximación al problema que es estadística casi decimonónica, o sea, son conteos, vemos cómo va la curva, el R0, ¿no? La tasa de propagación viral inicial y todo este tipo de cuestiones que
joder, está bien para determinar, ¿no? Y se hace el análisis por las comunidades autónomas, en determinadas ciudades y tal. Está bien para saber cuándo pasas de una situación de crecimiento lineal a una situación de crecimiento exponencial. Pero ya cuando pegas el salto ya es tarde, porque ya estás en el exponencial. Con lo cual solamente te sirve para actuar tarde, pero no para saber cómo tienes que actuar. O sea, como mucho te sirve para resolver el qué, o sea, cuándo tengo que actuar, pero con esa demora, pero no te va a servir para determinar las causas raíces de lo que está pasando, cómo son las cadenas de transmisión, dónde la gente se está contagiando, ¿no? O sea, ese es un punto y creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con una base de conocimiento, en este caso técnico, ¿no? También por parte no sé, no sé si de la administración, pero desde luego no parece que esté cuajando mucho. Y cuando echemos la vista atrás, estamos ya en la segunda ola. Si echamos la vista atrás, porque la primera puedes decir, oye, es que no lo sabíamos, no sabía lo que iba a pasar y tal, pero cuando analizamos ya el estar en una segunda ola que se va peor que la primera, pues haces un análisis de lo que se ha hecho desde un punto de vista técnico, epidemiológico y de prevención y no hay nada. O sea, lo que sabíamos hace 20 o 30 años hubiera servido exactamente igual que lo que estamos haciendo con lo que sabemos hoy, creo yo. ¿Y por qué pasa esto? Yo creo que, o sea, hilando con lo que decía Almudena, ¿no? Yo creo que es una cuestión de que siempre hemos separado mucho los perfiles humanistas, ¿no? Y éticos o legislativos de los perfiles técnicos. Y igual es que hace falta un perfil mixto cada vez más, ¿no? O grupos de personas colaborando. Mira, hace falta, es que me encanta este tema, hace falta un perfil mixto y hace falta entornos de encuentro colaborativo. Creo que se trabaja en España en concreto y en general en compartimentos estanco, en silos. Pues eso, igual que hablábamos antes de la universidad, que aunque oye, ahí seguro que alguien me puede contradecir esto y hay casos pues, de vínculo con la empresa y todo esto, pero en términos generales se puede decir que trabaja de forma bastante aislada, el sector público trabaja de forma bastante aislada y el corporate también. Ahí Impact Hub, de hecho, hace una labor muy buena de colaboración y nosotros en el entorno de blockchain, de nuevo, hemos montado un sistema de labs en el que traemos a la mesa por temáticas específicas relacionadas con blockchain que hemos detectado que suponen escollos al desarrollo de la tecnología y a su uso y a su comprensión y tal, y que necesitan un trabajo conjunto y un abordaje conjunto y una comprensión común o un común denominador de comprensión entre ese regulador, ese supervisor y la empresa privada, el abogado que asesora y la empresa que desarrolla. Y eso solo se puede desarrollar en un trabajo colectivo común y además hay un elemento, y aquí nos salimos de la tecnología, del algoritmo y de la técnica, hay un elemento humano ahí también que todavía tiene mucho impacto en este tipo de desarrollo de visión colectiva, ¿no? Y de intercambio de capacidades y de información y de uso cruzado de las capacidades, digamos, ¿no? Al final conocerse y poder llamar o poder pedir una opinión aunque de forma más o menos informal, eso ayuda muchísimo al impulso de estos proyectos, ¿no? Y yo creo que de eso hay poco y yo creo que en nuestro caso ha sido un absoluto caso de éxito, pero es porque es fácil que sea caso de éxito, porque además a la gente le encanta. Porque cuando estás en tu torre, en tu Ivory Tower, en tu torre de marfil, y tienes tus dudas, ¿no? De qué es lo que opina el mercado, y sí, bueno, a lo mejor se hace una consulta pública de no sé qué, o bueno, hay alguien que te asesora, una consultora que te dice que no sé qué, pero hay una manera estratégica, estructurada de hacerlo, de identificación de los players. Tenemos una metodología multi-stakeholder intelligence, de cómo seleccionar a los stakeholders relevantes para esta cuestión, que estén presentes, quién de ellos tiene que estar presentes y cómo generar un proceso en el que haya un desarrollo común y colaborativo del abordaje de determinadas cuestiones que funciona fenomenal, que a la gente le encanta y que yo creo que se hace extremadamente poco. O vamos, nada. Entonces, ¿Este sistema es el Impact Hub o a qué te refieres? No, estos son nuestros labs de Blockchain Intelligence. Vale. Pero bueno, Impact Hub es la filosofía desde que lo montamos hace 10 años. Pues eso, distintos players colaborando, compartiendo, desde perspectivas diferentes, juntar perfiles diferentes, juntar perspectivas diferentes, que además enriquecen, desarrollan muchísimo la capacidad de innovación, la capacidad creativa.
O sea, que luego tiene otros efectos colaterales importantísimos también. Y eso se debería hacer de nuevo desde el colegio. Y por supuestísimo en la universidad, que no puede ser que la facultad de filosofía pues esté allí y la de ingeniería allá. Y es que ni en las fiestas se ven. O sea, Claro. pues no, o sea, no es la metodología Ya, correcta. sí. Tenemos que crear vasos comunicantes por capacidades, por técnicas, por sectores distintos, sea público-privado, tercer sector, academia, y por sectores temáticos también. Me suscribo también y like y retweet a eso, totalmente. A modelos abiertos y colaborativos, 100%. Yo creo que a José Luis también le gusta un poco esto. Algo he oído. Sí, sí, no, total. Mira, hablando de like, lo que os comentaba antes, ¿no? Que os decía que os iba a sacar una estadística, ¿no? Esta es una estadística de la información que se puede inferir de nuestros likes en Facebook, ¿no? Dice, el género lo podemos determinar con una probabilidad de acierto del 93/100. Orientación sexual por encima de 80. Demócrata contra republicano, 85. Cristiano contra musulmán, 82. Caucásico contra afroamericano, 95. Consumo de drogas, 65. Consumo de alcohol, 70. La edad, 75. Bueno, hay muchas Solo más. con los likes. Estabilidad Me gusta, ¿no? Estabilidad emocional, amigabilidad, extraversión, apertura a otras personas. Bueno, hay algunas que pueden ser más normales, ¿no? Pero bueno, es una pasada, ¿no? Y me viene perfecto que pesques este tema porque, bueno, cerrando la idea grande, ¿no? De que está claro que cada vez los problemas son más complejos a los que nos enfrentamos y la única manera es colaborar y tener diversidad de opiniones para librar los sesgos que tenemos individualmente y por sector, ¿no? Y colaborar juntos. Totalmente suscrito y de acuerdo con eso. Jaime Calatayud ha hecho una pregunta en el chat que tenía que salir. Hablaba del documental de Social Dilemma, que esto iba a pasar, el dilema social, esto tenía que salir hoy, seguro, ¿no? El tema de las redes sociales y cómo nos manipulan, y del rechazo de la sociedad hacia un algoritmo que puede irse de madre, ¿no? Viendo aquí cómo los algoritmos, como dices tú, José Luis, a través de los likes que damos en Facebook, pueden conocernos también, incluso manipular el resultado de unas elecciones, digo manipular entre comillas, ¿no? Pero controlar el resultado de forma atacando sin la comillas, sin comillas, sin comillas. Vale, pues sin comillas, y fuera, ya está. Qué miedo, ¿no? O sea, quiero decir, por terminar un poco, como estamos por ir cerrando, ¿hasta qué nivel os preocupa o en algún momento? Yo es que a veces voy por rachas, a veces veo una película o me leo un artículo y como que hago zoom out de mi día a día, ¿no? Y trabajando en esto, y lo veo en un marco más grande y digo, esto es una locura, se va a ir de madre y es exponencial, o sea, que se nos escape esto. Hay pues Elon Musk que está muy preocupado con esto, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión? Aquí, en la urgencia o la sensación. ¿Qué sensación tenéis? A ver, yo es que soy una friki de la privacidad, ¿vale? Vale. Entonces, pero soy una friki frustrada, tengo que confesar, porque, o una incoherente en cierto modo, o lo que sea. Es porque yo era de las que en su día me leía, como buena jurista, las términos y condiciones de las aplicaciones antes de bajármelas. ¿En serio? En unas ocasiones me las leía así en diagonal un poco, bueno, ahí de fácil, de efecto profesional, y tal, y no me bajaba muchas. Obviamente, el día que me compré un teléfono por el cual nada de if you don't pay the product, yo pagué mi buen dinero por ese teléfono, pero para encenderlo ya me pedían un OK a la cesión de todos mis datos a esa empresa Samsung en concreto, pues no perdió sentido las Terms and Conditions porque ya tenía una fuente de envío masivo de todos mis datos al exterior, ¿no? Entonces, creo que es dramática la situación de la extracción de datos de todo tipo de nuestra vida y, por supuesto, de mecanismos de espionaje puro y duro al más puro estilo Stasi con las televisiones, con Smart TVs y con yo qué sé, con las aspiradoras y todos estos devices que tenemos en casa que tienen cámara, que tienen audio, que tienen las Alexas, están. Entonces, ahí yo creo que eso es una cuestión primordial y además muy difícil de gestionar porque ¿quién se sustrae a tener datos que puede tener? O sea, ¿quién pone límite a extraer datos que en algún momento determinado pueden ser útiles socialmente, incluso para bien? ¿Y quién asume esa pérdida de capacidad, a lo mejor, del uso del dato para bien, para proteger el otro bien
social, que es la privacidad, que nos lleva de nuevo, como digo al principio todo el rato, a la libertad individual. ¿Quién la toma y quién es capaz? O sea, institucionalmente debería ser, pero al final no sé si tal. Hombre, en blockchain ahí no me puedo sustraer a decir que el origen de blockchain es precisamente generar un sistema alternativo, alternativo al poder tradicional, al poder central, a las instituciones, al Estado al final, de esa filosofía cypherpunk y anarcocapitalista y tal, pero también muy centrado en la privacidad, en poder interoperar entre personas peer-to-peer sin tener que declarar quién eres, ¿no? Bueno, y ahí surgen toda otra serie de elementos conflictivos o complejos, ¿no? Como es pues, también la necesidad de protegernos de actividades delictivas, de actividades que hacen el mal. En fin, ese equilibrio es muy difícil, pero que tenemos que ser conscientes y que lo que sí que a mí me agrada es que cada vez más somos conscientes de que realmente la extracción de nuestros datos nos hace susceptibles absolutamente de total manipulación en muchísimos sentidos. Que el simple hecho de que me propongan contenidos en función de lo que yo leo previamente me limita muchísimo mi capacidad de desarrollo personal, porque ya no estoy expuesta a contenidos que igual en principio no tienen nada que ver conmigo ni tienen por qué interesarme, pero mira tú, ¿sabes? Me dan un input que me genera una conexión mental o que resulta que me interesa o que me permite reinventarme o lo que sea. Esa pérdida de libertad individual por la cesión del dato es grave y es muy importante abordarla socialmente. Sí, yo lo que creo, ya no solamente el algoritmo, ¿no? y la tecnología, aunque tiene mucho que ver, o sea, la propia capacidad que tenemos, ¿no? de relacionarnos con la información, con los estímulos. O sea, cada vez somos más, esto es más la economía de la distracción. O sea, estamos con diferentes dispositivos, nuestra ventana de atención está por debajo de los 15 segundos y eso tiene muchas implicaciones porque a la hora de tratar de entender un problema y tomar partido, ¿no? o una cuestión concreta y tomar partido, le dedicamos muy poco tiempo. Entonces, eso lo que permite, lo que facilita enormemente es que si tú sabes tocar ciertas teclas que sobre todo tienen carácter emocional, porque lo emocional tiene mucho más impacto que lo racional, ¿no? Aparte que en 10 o 15 segundos a nivel racional y lógico poco puedes llegar a desarrollar, ¿no? Es decir, si tú pones un vídeo con un niño que está en una situación desesperada por no sé qué, o una madre que no sé cuánto, o alguien que ha perdido el empleo, por el mensaje que tú quieras, ¿no? y que tenga ese componente emocional, la capacidad que tienes para alterar el estado de opinión de una persona es brutal. Si tú tienes la capacidad de llegar masivamente a mucha gente y tú tienes la capacidad de masivamente también entender cuáles son esas palancas emocionales que les mueven, puedes mover a mucha gente. Entonces, es la mezcla entre el Big Data, la capacidad que te dan las redes sociales, etcétera, ¿no? Y creo que es una amenaza enorme, ¿no? Y luego ya tienes gente que fijaros también la paradoja, ¿no? Tienes personas que toman una posición crédula con todo, hay otras que por contra son incrédulos con todo, y los que son incrédulos con todo son incrédulos hasta con que hemos llegado a la Luna con la Tierra redonda. O sea, que tampoco es que sea mucho mejor que lo otro. O sea, que yo creo que sí, que tenemos una amenaza importante, ¿no? Como sociedad. Estamos de acuerdo que la Tierra es plana, aquí todos, ¿no? Entiendo. No, yo no quiero, pero sí, vamos. Pero acaba de estudiarse mi hijo en su libro de ciencias que no, que es una esfera. Así que no sé. Tengo un input ahí todavía en papel que me dice lo contrario. No, pero en serio, me gustaría un ejemplo. O sea, perdón. No, solo iba a decir que es que estamos, o sea, es el problema, pero ¿y nos podemos proteger de esto de alguna manera? Porque es como un problema muy grande. ¿Cómo te proteges de algo así, de este tamaño, ¿no? Como sociedad. De la manipulación. Un esfuerzo colectivo y tener una exigencia social de proteger esos valores, porque son los valores de la esencia del ser humano, o sea, la libertad individual. Y educación, o sea, enseñar a la gente sobre sus sesgos cognitivos en el colegio, ¿no? Y que sean conscientes de ello. O sea, eso por supuesto. También que sean conscientes de la importancia de su libertad individual y de no cederla y de las estructuras de poder descentralizado, o por lo menos dividido, ¿no? La división de poderes, o sea, este tipo de cosas que como que se nos olvidan porque las damos por hechas y creo que estamos un poco en un momento en el que es importante recordarlas y ser conscientes y desarrollar una exigencia colectiva de protección de esos valores. Sí, o sea, es esto de que cuando los finales son inciertos hay que volver a los principios, ¿no? Y esa es la base, ¿no? Pero fijaos que, o
sea, mismamente lo que comentábamos del COVID y todas estas historias, ¿no? Tú ahora mismo no sabes si los asintomáticos contagian o no contagian, si los niños contagian menos que los mayores, si los contagios se producen en sitios cerrados mayoritariamente por aerosoles o también en materiales que han estado en contacto con personas o a través de las gotas gordas estas, ¿no? Gorga, que el otro día también hablamos de esto. O sea, tienes como muchas evidencias, muchas fuentes de información, una dicen una cosa, otras dicen otra, y que no son don nadie, es que alguna es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y que te llega con una cosa, luego cambia, luego... O sea, es que quizá también la inmediatez a la información es tanta que lo que necesita aposentar un tiempo para decir, oye, mira, un estudio científico, una serie de estudios científicos serios, lo que dicen es A, B o C, pues aquí también nos lo saltamos, ¿no? Quiero decir que estamos en una vorágine que es complicadísimo el discernir, ¿no? Aunque no haya intencionalidad negativa, ¿no? O sea que... Pero por eso yo también creo, por ejemplo, yo abogo mucho y trato de acercar a Blockchain Intelligence esos perfiles, que la sociología, la filosofía, por supuesto el derecho, son disciplinas que hay que acercar absolutamente a la tecnología. Es que no podemos permitirnos. Porque en general el tecnólogo no tiene tan desarrollados esos conceptos más sociales, de estructura social, de protección del individuo, de esencia del individuo, porque no es para lo que se entrenan esas mentes, ¿no? Y sin embargo es ahí donde se está dilucidando ahora mismo, yo creo, el futuro de nuestra sociedad y de nuestras vidas. Entonces pero súper fundamental. Y luego también y cuando tú decías tomar distancia y el Zoom y todo esto, un poco la dificultad de a veces la toma de decisiones, ¿no? Porque hay que sacrificar algo para tener algo. Entonces yo me acuerdo que hace ya un montón de años, igual hace 6 años por ahí, fui a una charla de Data for Good y vino una persona de Naciones Unidas, creo que era, no me quiero equivocar, que habían lanzado un programa de uso de Big Data para luchar contra el Zika. ¿Os acordáis que hubo ahí la época de... Y entonces nos contaba cómo habían hecho campañas con uso de Big Data, todo esto mucho antes de Cambridge Analytics y de que fuéramos más críticos con todo esto, lo contaba con todo el orgullo, de definición de la campaña para conseguir la atención muy sectorizada de cada persona que viera, en concreto en Facebook y en otros entornos, pues si es una persona no sé, un brasileño del norte que tiene determinados valores, si es un hombre, bueno, habían visto que los hombres tienen más influencia en el comportamiento familiar porque tienen más patriarcado o lo que sea, pues habían definido las campañas abordando los hombres. Un poco lo que decía José Luis antes, ¿no? El planteamiento era de uso hiperpositivo del Big Data. Claro. Porque estaban luchando contra Zika, daba información de los resultados excelentes en la lucha contra el Zika, que era el objetivo. Pero en ningún momento se puso el contrapeso de, bueno, el coste que ha tenido es la sectorización de las personas, la manipulación clara de las personas, la identificación hasta el detalle más emocional, de su respuesta emocional a determinados impactos y a impulsos y tal. ¿Qué decisión tomas? O sea, ¿tomas la decisión de no hacerlo para preservar esa libertad o tomas la decisión de hacerlo para protegerlos de Zika? Es un poco el debate también seguridad versus libertad o seguridad versus privacidad, ¿no? Queremos el control en el aeropuerto, queremos el control público de nuestros viajes, en las listas de no sé qué, de los aviones, de trazar absolutamente todo. Ahora vamos con blockchain a un entorno de dinero programable, por ejemplo, ¿no? De dinero digital. De nuevo, ahí pues, se plantean un montón de cuestiones éticas que son difíciles de dirimir. Entonces, es verdad que ahí pues, esa inteligencia colectiva es necesaria desarrollarla a un nivel de lo más evolucionado posible, porque no es sencillo. Nos han dado las 7:05 ya, o sea que si os parece, vamos a cerrar con la última pregunta. Que se me ha ocurrido durante la charla. Me parece que es una forma, hemos hablado mucho de los problemas que hay, ¿no? Y sugeriría terminar mirando un poco al futuro de forma positiva, con todo esto que está sobre la mesa, y daros una ventana aquí a los dos, Almudena y José Luis, para que cada uno deis pues, el mejor consejo que se os ocurra a un individuo, miembro de la sociedad, que vive hoy en la sociedad y que vive en esta situación, ¿no? Para ser una persona, tener una vida feliz y para poner todo lo que pueda poner su parte para que la sociedad en la que vivimos hoy y mañana
pues siga siendo humana y no caigamos en estas trampas que nos amenazan, ¿no? Empieza tú, Almudena, si quieres. Venga. Yo diría que esa es una tarea que no podemos abordar individualmente. Entonces, es necesaria la organización en entornos colaborativos, como he dicho antes. Y les invitaría muy específicamente a venir a los labs de Blockchain Intelligence que son abiertos y colaborativos y que cada uno busque un poco el nicho que le interese y participe y colabore. Y que tengamos una conciencia de que tenemos una responsabilidad de exigir a los poderes públicos una actividad en este sentido y la transparencia absoluta en los trabajos vinculados con esto. Pero yo también tengo un mensaje positivo, ¿eh? Diría también, perdón, y ya me callo, que es muy importante que todos perdamos el miedo a la tecnología, que hay muchos perfiles que están más lejos de la tecnología que piensan que eso es algo complicado, que no va con ellos. No, es algo absolutamente vinculado con la esencia de la persona y con el funcionamiento de la sociedad y todo el mundo puede acercarse a la tecnología desde distintas perspectivas y debe además hacerlo. Genial. Muchísimas gracias, Almudena. Muy bueno. José Luis, ¿tú qué dices? Bueno, por cerrar en positivo, dices, ¿no? Sí, un consejo así genérico al individuo que vive hoy en este Black Mirror constante, ¿no? Para hacer de esto, no caer en las trampas. Sí, bueno, es verdad que cuando ves Black Mirror la mayor parte de los capítulos son distópicos, ¿no? O sea, al final no sé si hay mucho optimismo detrás de todo esto, ¿no? A ver, la tecnología permite hacer cosas extraordinarias, ¿no? O sea, que ha ampliado la vida de las personas, no solamente en tiempo, sino en calidad y de forma bastante universal, ¿no? La pobreza, pues, pues está por debajo de la que había hace 20 años, ¿no? En ese sentido, creo que las cosas objetivamente van mejor, ¿no? Que siempre tengamos esa visión tan pesimista de las cosas, ¿no? Pero van mejor. Claro, cuando pensamos en las sociedades en las que nos encontramos, ¿no? Y que están sujetas a los retos que decíamos, ¿no? A sociedades democráticas y tal, y estas amenazas, y cuando muchas de estas amenazas vienen de países que tienen unos valores distintos y tal, y bueno, pues ahora eso de las injerencias en los procesos electorales y este tipo de cuestiones y tal, pues es evidente que nos tenemos que proteger. Creo que Almudena representa una visión en el ámbito tecnológico que es muy interesante. Todo lo que tiene que ver con el blockchain, con la certificación, con acreditar, con dar seguridad a los procesos, creo que tiene mucha importancia. Que podamos determinar que un contenido es un contenido original, que ha sido creado pues, con unas finalidades concretas y por tanto lo podemos consumir con tranquilidad. Pues hoy nos parece difícil, pero hace 30 o 40 años nos parecía difícil también garantizar la calidad de todo lo que es la cadena de producción de alimentos, por ejemplo, ¿no? Y ahora mismo, pues bueno, pues todo lo que es la producción industrial de alimentos, pues es algo que tiene unos niveles de higiene y de calidad pues muy superiores a los que podíamos tener en otros tiempos, ¿no? Entonces yo creo que habrá siempre lo mismo, habrá retos, habrá amenazas, las habrá que a lo mejor, pues qué sé yo, pues pueden ser muy graves y puedan determinar pues grandes crisis, pero también habrá formas de resolverlas y de buscar soluciones, ¿no? El gran reto es eso, que probablemente estamos por primera vez ante un cambio tecnológico que no es que nos vaya a cambiar como sociedad, sino que también nos va a cambiar como personas, ¿no? de forma muy profunda. Entonces es un poco impredecible, ¿no? Pero hay razón de más para incorporar lo que decíamos, principios y valores, ¿no? Qué bueno. Pues muchas gracias. No sé, me parece que ha quedado muy bonito, me ha encantado. Yo he disfrutado un montón. Intuyo que la audiencia también, ¿no? Porque han aguantado aquí hasta el final y eso es buena señal. Y nada, dar las gracias a todos los que habéis participado aquí. En primer lugar, pues a los que habéis atendido y a las personas que estén viendo esto en diferido, que estén mostrando interés, porque si no, esto no tiene ningún sentido hacerlo. Se trata de llegar a la gente, ¿no? Y conectarnos a todos. Al Impact Hub por apoyarnos, ¿no? en empezar un poco esta línea de tema algorítmica tech dentro del Impact. Esperamos que haya otro evento de este estilo. A mí me gusta mucho y creo que sí. Creo que seguramente haremos más de esto. Y a los ponentes, ¿no? A José Luis y a Almudena. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo episodio de Black Mirror. Muy bien. Venga, hasta la próxima. Gracias.